Radio Chilango. Javier Corral está en la línea telefónica de Radio Chilango. Te agradezco mucho, Javier. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Nacho, por el espacio. Gracias por... No, al contrario, gracias a ti. Creo que estos días han sido muy importantes para ti. En primer lugar, preguntarte cómo estás y tu defensa dio a conocer un comunicado en el que da varios detalles de tu situación, Javier, pero creo que lo más importante es que deja claro que tú no eres un prófugo de la justicia. Es lo que dice tu defensa y es lo que has sostenido tú en este caso que hemos reportado desde la semana pasada ampliamente, Javier. Bueno, pues fíjate que hemos sacado ese comunicado en acuerdo con el equipo jurídico que está coordinando Javier Schute, pues precisamente para atajar esta narrativa que desde el primer momento del intento ilegal de mi detención se ha producido y que creo está realmente vinculada al objetivo fundamental de esta intentona, que es impedir mi llegada al Senado de la República, al decir que estoy prófugo de la justicia y por lo tanto suspendido de mis derechos políticos, porque desde el primer momento, desde que el secretario particular del fiscal anticorrupción de Chihuahua empieza a mandar fotografías e incluso la transmisión en vivo del intento de detención a Ciro Gómez Leiva, desde ahí se empieza a decir que estoy prófugo de la justicia, porque evitamos que se cometiera una arbitrariedad, pues toda vez que ni se había perfeccionado la colaboración con la Ciudad de México, y en ese sentido fue lo que siempre impugnamos, ni siquiera presencia de agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México había ahí. Entonces, lo que nosotros hemos señalado es, bueno, hemos recurrido a un juicio de garantías, a un amparo, para enfrentar toda esta, todo este intento de descarrilar, vamos a decirlo de alguna manera, tratar de descarrilar mi llegada al Senado de la República, porque todo está planteado, Nacho, con ese propósito. Hay un objetivo muy claro de venganza política por parte de la actual gobernadora, y debo decirte, además de otros de otras motivaciones y de otros intereses que están en esta persecución política en mi contra, pues que tiene que ver con las presiones que María Eugenia Campos tiene del propio César Duarte, con quien... A ver, ¿cuál es más? Esto es importante, Javier. ¿Qué otras motivaciones hay detrás de esto? Mira, Duarte tiene sobre ella una presión muy fuerte desde hace ya buen tiempo, porque él estaba en la cárcel, como tú sabes, fue extraditado de Estados Unidos por un impulso, ahora sí que es una gestión que el presidente López Obrador priorizó en su gobierno, de traer a Duarte de Estados Unidos a México. Estaba en Chihuahua en prisión desde hace un poco más de 2 años y siempre estuvo buscando que lo soltaran. Empezó a generar incluso insinuaciones de carácter público, Duarte, a través de incluso de entrevistas radiofónicas que presumiblemente daba desde la cárcel, o de escritos, de cartas, etcétera, hasta que efectivamente creo que esa presión subió el tono de una amenaza, porque él conoce perfectamente pues todo lo que tiene de ella. Nosotros en la sociedad chihuahuense, a partir de los procesos penales que se abrieron contra María Eugenia Campos, conocimos una parte, que fue su participación en el mecanismo de la nómina secreta de César Duarte, un mecanismo corruptor del exgobernador a distintos actores sociales, económicos, políticos en la entidad, con la entrega... Entre ellos se señaló a la actual gobernadora, Javier. Ella fue vinculada a proceso, Nacho. Ella fue vinculada a proceso en un juicio penal que se llevó a cabo, se documentó cómo recibía de manera subrepticia en el sótano de la Secretaría de Hacienda mensualmente cantidades de dinero en efectivo, en sobres, obviamente por su complicidad con César Duarte. Este caso se ventiló públicamente, sin embargo, hay otros asuntos que efectivamente el gobernador tiene en sus manos sobre ella, con lo que la ha estado presionando, pues para concretar una venganza como esta, una revancha como esta. Mira, de tal manera lo hicieron, y hay tal la presencia de Duarte,
que en este operativo con el que a mí me pretendieron detener, Nacho, al frente del operativo venía uno de los principales operadores de César Duarte en el estado de Chihuahua. Digo, nada más falta que viniera Duarte, ¿no? Es que justo te quería preguntar para un poco ir a la escena nuevamente y describir quiénes estaban ahí, quiénes eran. El propio Ulises Lara decía, ¿quiénes son ustedes? Es decir, les pide identificarse en un cierto momento, por eso es importante esto que dices. ¿Quién es esta persona que me quieres describir? ¿Y quiénes eran los demás que te querían detener, Javier? Mira, eran agentes de la Fiscalía Anticorrupción. Venía incluso el secretario particular, que no tiene creo que ningún carácter de Ministerio Público, venía el secretario particular del fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela. Él es el que desde el primer momento empezó a grabar toda la intervención. De su teléfono salió las imágenes que le compartieron a Ciro Gómez Leiva esa misma noche. Ya ves que él luego quiso disfrazar el asunto diciendo que se trataba de un comensal ahí habilidoso que le había mandado la información en primicia y que él, pues en la habilidad del reportero había captado, etcétera, etcétera. Sin embargo, está documentado todas esas imágenes de dónde salieron, porque también, pues otros empezaron a grabar a este. Entonces, el que estaba al frente del operativo fue Gabriel Ruiz, un ex magistrado, yo creo que uno de los más impresentables magistrados del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, que además fue consejero de la Judicatura y que en la negociación que Duarte ha hecho con Maru Campos de cogobierno en Chihuahua, lo colocó como vicefiscal anticorrupción. O sea, Duarte cogobierna en el Estado, tiene prácticamente la mitad del gabinete de María Eugenia Campos, el propio secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, es uno de sus principales operadores, y entonces mandaron al operador principal de Duarte a que fuera el que encabezaba el operativo. Yo no sé si para pues confirmar o que efectivamente iban a hacer el operativo y ella le pudiera demostrar a él que habían llevado hasta sus últimas consecuencias el objetivo de aprenderme, porque lo que quisieron hacer en realidad fue sorprendernos al ejecutar directamente una orden de aprehensión sin la presencia de los elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México. Nosotros leímos el documento que estaba ahí, que ellos pusieron como si fuera eso ya el documento final de autorización de la colaboración. Incluso en ese documento que nos presentaban, al calce del documento se señalaba que debían de participar en el operativo conjunto personal de la institución, o sea, de la Fiscalía General de la Ciudad. En este caso, la Fiscalía de la Ciudad de México. Es correcto. Por eso cuando llegaron, lo primero que pregunté es quiénes son los agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México. Nadie me Y no había nadie. No, nadie me contestaba. Entonces yo seguí insistiendo. A ver, ¿hay algún policía aquí de la Ciudad de México? Entonces ahí es donde también ellos, debo decírtelo, ahí también ellos empezaron un poco a mostrarse inseguros ante mí, y estaba también conmigo la doctora Doramuna Buchayín, y la verdad es que estaban conscientes de que estaban cometiendo un acto ilegal. O sea, al final del día, sabían que se la querían echar por ellos mismos en una componenda con alguien que de inmediato les dio una copia de un documento interno de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Se lo sellaron a las 8:16 y antes de las 9 de la noche ya estaban ahí tratando de ejecutar la orden de aprehensión en un operativo que en cuanto consiguieron un sello se fueron para tratar de sorprendernos, no lo permitimos. Luego Munadora Buchaín habló a la Fiscalía de la Ciudad de México, no sé exactamente quién fue el que primero le recibió la llamada. Eso te quería preguntar, Javier, porque sí. Se decía mucho que, durante este momento en el que ellos están ahí en el bar, tú estás ahí en el bar, se te ve a ti haciendo una llamada, que llamaste a quién para pedir que llegara Ulises Lara, o qué pasó ahí, ¿a quién le llamaste tú, Javier? Yo le llamé al licenciado César Alejandro Flores Chávez, que además es amigo mío y es un abogado, miembro de mi equipo de defensa jurídica, que me ha estado apoyando en el otro asunto que abrieron, el trámite administrativo. Estos dos asuntos, recuerda que los acaban de abrir hace apenas un mes, tanto el procedimiento administrativo
como el procedimiento penal. Yo terminé la gubernatura de Chihuahua hace 3 años, Nacho, y decidieron en este último mes abrir 2 procesos, uno administrativo y uno penal. Yo lancé un video advirtiendo lo que se estaba planeando, generando. Entonces, la primera llamada que yo hago es a César Chávez, al abogado, mi abogado. A César Chávez. Si no me contesta, luego le hablo inmediatamente a Javier Chute, trato de mandar un mensajito y no me contesta, pero luego ya entra la llamada de César, y a César es al que yo le digo, a ver, está pasando esto, está sucediendo esto, y lo primero que me preguntan es, ¿hay un oficio de colaboración? Le digo, no hay un oficio de colaboración, lo que hay es un documento aquí como interno, y la pregunta pues era obligada, ¿no? A ver, ¿y está la Fiscalía de la Ciudad de México? No está la Fiscalía. Ahí es donde ya el asunto tomó pues otra dirección. Al rato, cuando Muna logra comunicarse a la Fiscalía, llega el propio encargado de la Fiscalía, Ulises Lara, y él empieza a decir, a ver, ¿dónde están los miembros aquí de la Fiscalía de la Ciudad de México? Y ustedes no tenemos autorizada esta colaboración. Ya empieza él a discutir también con ellos. Ellos mismos ya no saben qué decirle. Con el que habla Lara, que sale en un video, que trae una chamarra y que trae como amarilla y luego una mochila atrás, una cachucha así, con un aspecto pues no tan de Ministerio Público, ¿no? Ese es Gabriel Ruiz, que te digo que fue magistrado del Estado, Duarte lo hizo magistrado, y pertenece a su círculo de operadores más cercanos, ahí con María Eugenia Campos. Eso fue lo que pasó. A la que ya demandaste, has digamos, comenzado también un proceso contra la gobernadora, Javier. Mira, esa misma noche, esa misma madrugada, obviamente cuando empezamos a trazar las líneas de nuestra solicitud de amparo, también trazamos la demanda, una denuncia, por abuso de autoridad, por privación ilegal de la libertad en grado de tentativa y otros delitos que puedan resultar. Nos parecía que teníamos que hacerlo y acreditarlo, porque estamos muy interesados en que se pueda dar seguimiento a una denuncia como esta, toda vez, Nacho, que existen 2 antecedentes a lo que trataron de hacer el miércoles. Hubo 2 intentos por parte de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua de llevar a cabo esta detención sin ni siquiera presentar una solicitud de colaboración. Esto es, hubo 2 intentos acreditados, de los cuales tenemos información, y las autoridades federales tienen información. Te digo porque reporté inmediatamente vehículos, personas que habían llegado de Chihuahua, porque lo que querían era hacer un levantón, o sea, que una especie de secuestro. Me levantan aquí, me llevan por carretera hasta Chihuahua y dicen que me detuvieron allá. Eso estuvo en los planes y en las intenciones de la gobernadora María Eugenia Campos, o sea, estaban dispuestos a todo. Obviamente, sí, a ver, nosotros... y pienso a lo mejor en estas motivaciones, no solo porque vas a ser senador, eres ya senador electo, Javier Corral, sino porque se dice, estoy conversando con Javier Corral, con esto que sucedió la semana pasada, que podrías estar en una agencia anticorrupción, que podrías incluso estar en una, como parte del gobierno de la próxima presidenta, Javier. ¿Será por eso también? Mira, Nacho, cuando a mí me invitó la doctora a participar en su equipo de elaboración del plan de gobierno, ella me pidió concretamente que le ayudara en la construcción de un plan anticorrupción. Y desde que se anunció mi integración a su equipo, y particularmente desde que se dio a conocer que yo estaría en el área de anticorrupción o en la coordinación del plan anticorrupción, arreció toda una andanada. Vinieron campañas muy fuertes de desprestigio, con mucha claridad, con mucha huella, no solo de Duarte, de María Eugenia Campos, sino también de Mario Fabio Beltrones, por los actores que participaron, los medios que se prestaban a esas cosas, etcétera. Y luego porque vinieron campañas muy claramente dirigidas, pagadas por Alejandro Gutiérrez La Coneja,
que es uno de los personeros también de Mario Fabio Beltrones. Entonces, a raíz de eso, empezó a arreciar la persecución. Ya. La he tenido desde hace 3 años, desde que yo dejé la gubernatura de Chihuahua. Sí, pero particularmente en estos meses, Javier, o sea, se nota, claramente se nota, ¿no? O sea, es decir, hay una diferencia. Supongo que no me vas a decir si sí o si no, eso ya le tocará a la próxima presidenta decirlo, pero no lo descartamos, ¿no? Que eventualmente formes parte del gabinete y estés al frente de una agencia así como para que ellos y otros más teman. No me gustaría dejarla ahí en el aire porque entonces sí se puede llegar a pensar que efectivamente esa es una posibilidad. Mira, no. Ella me invitó a coordinar el plan, a presentar un plan integral. Pues, Nacho, ni más ni menos, tú nos acompañaste en la presentación del plan. Sí. ¿Tú te acuerdas que presentamos todas las líneas generales de reformas penales, de reformas constitucionales, de rediseño de la Secretaría de Función Pública, la propuesta de crear una agencia federal anticorrupción, etcétera, etcétera? Ella siempre me planteó, ayúdame a elaborar el plan y luego al Senado. Siempre le dije, órale, yo le entro con mucho gusto. Pues además el Senado pues es un ámbito que yo conozco, ya han andado por ahí. Y así siempre ha quedado el acuerdo. Sin embargo, empezaron con que yo iba a ser el de la Agencia Federal Anticorrupción. No, bueno, pues ahí... Incluso hasta la Fiscalía, por ahí leí, ¿no? No, y entonces tampoco, sí, también han dicho que lo de la Fiscalía. Mira, la verdad de las cosas, yo estoy muy contento y a gusto con la posibilidad de participar en este equipo desde el Senado de la República, porque yo ahí puedo ayudar muchísimo, no solamente, digo, por supuesto al país, pero particularmente a nuestra presidenta electa, porque mucho del plan, Nacho, lo recordarás, pues son propuestas de reforma tanto constitucional como legal. O sea, tenemos proyectadas 4 leyes generales, un nuevo modelo de investigación, detección y sanción de la corrupción, tenemos una ley general de compras públicas abiertas, en fin, hay y luego las reformas constitucionales que den base al rediseño tanto de la Secretaría de la Función Pública como la creación de la Agencia Federal, como la garantía de 2 derechos fundamentales que necesitan base constitucional, el derecho humano a un ambiente libre de corrupción y el derecho humano a una buena administración pública. Ya. Bueno, pues estaremos hablando de esos temas entonces, Javier. Yo quería llamarte para escuchar tu versión, para saber cómo es que tú viviste ese momento y las apreciaciones que tuviste. Permíteme darle seguimiento a este asunto y si cambia algo, pues ya estaremos hablando contigo. Por lo pronto, como dices, te veremos como senador electo de aquí a que rindas protesta como senador ya constitucional en tu escaño, Javier. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, te agradezco el interés y por supuesto que sigas dándole atención a este asunto. Tengo mucho interés en aclarar, en explicar cuál es la fabricación que me han hecho, o sea, cuál es el caso del que me acusan, pues porque es una patraña y por supuesto que no me voy a escudar, Nacho, en el fuero constitucional para evitar entrarle al fondo de este pretexto, de este argumento con el que han pretendido detenerme, que es una fabricación absoluta del gobierno de María Eugenia Campos y que puedo comprobar absolutamente que no se trata de ningún ilícito y mucho menos de un desvío de recursos públicos en mi favor o en favor de otros. Javier Corral, senador electo, muchísimas gracias. Un abrazo, Javier. Igualmente, Nacho. Abrazo. Gracias.